Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a través del Analizador TV. Media hora de información, media hora de actualidad, junto al análisis del doctor Julio Pueyrredón. Por eso te invito a que nos acompañes y el Analizador TV comienza de esta manera. Hola, ¿cómo les va? Me parece que esta semana ha habido realmente muchas cosas de gran trascendencia y además quiero después al final hacer un bloque que sea más que nada técnico para aplicar dos temas. Uno como un servicio a nuestros televidentes y otro marcando una postura sobre un tema que está con amplio debate, que es el tema de la aportación de armas. Pero en este primer bloque quiero hablar de otra cosa. Quiero que veamos las distintas actitudes que vamos viendo en parte de nuestros políticos y compararlas un poco, ¿no? Vamos a poner un caso. Yo no soy macrista, o sea, obviamente puedo haber tenido alguna simpatía por quizá Juntos por el Cambio o quizá me sentiría más identificado con ellos que con el oficialismo, obviamente. Pero no soy una persona que me definiría como macrista. Pero quiero resaltar algo muy importante. Lo que hizo Macri el otro día fue de una altura moral, ética y patriótica muy destacada, muy destacada. ¿El qué hizo? Vio que las encuestas no le daban bien o que tenía casos como el de Patricia Bullrich, que daba mucho mejor que él la intención de voto. Lo mismo en el caso de Rodríguez Larreta, que estaba parejo. Y antes de arriesgarse o jugarse a que realmente saliera mal la cosa, decidió dar un paso al costado. Eso es un líder, eso es un patriota, eso es una persona que realmente le interesa el país. Y realmente quiere dar, en alguna medida, un ejemplo de decir, bueno, yo me corro, yo ya hice lo que pude, hice lo que tenía que hacer o lo que pude hacer, y ahora le vamos a dar lugar a otros. Otros que por otro lado se formaron al lado de él, fueron parte de su equipo, fueron, digamos, miembros de esa primera camada o primer gobierno de Juntos por el Cambio. De distinta manera, pero ellos estuvieron ahí participando. Entonces quiero resaltar ese acto de patriotismo, que realmente nos hace falta mucho a nosotros, cuando después vemos cómo se arrancan los ojos en todos los partidos políticos, en todos, no estoy hablando de uno, en todos. Pero vemos, por ejemplo, en el oficialismo, que Massa, que Kicillof, que Guado de Pedro, que Larroque, que el otro, quién se posiciona más, que le dicen a Alberto que se baje, Alberto que dice que no se baja, Alberto no quiere bajarse, la realidad es que cualquiera de todos ellos miden tan mal que quizá harían más negocio trayendo a alguien una cara totalmente nueva, ¿no? Porque realmente todos miden muy poco. Y lo que es peor, la imagen negativa de ellos es enorme, es enorme. Entonces, fíjense eso por un lado. Por otro lado, tenemos el caso de esto, por ejemplo, que pasa, estos ataques, digamos, que se hacen, por ejemplo, del oficialismo, podríamos llamarlo oficialismo bizarro, ¿no? Que sería el kirchnerismo, o el oficialismo mentiroso, negado, porque son oficialismo, son gobierno, pero hablan como si no lo fueran, contra Alberto Fernández. Para incluso dando a entender de que Alberto Fernández se tiene que bajar, que ya no puede ni figurar. Alberto Fernández, por otro lado, anda revoloteando por el mundo, se va a Dominicana, se fue a juntar con Biden. El país está en llamas y él anda por ahí,
por ahí. No sé si es que quiere estar alejado de los despelotes o si es que realmente el caso es, como dijeron algunos, que está viviendo adentro de una burbuja, ¿no? Una burbuja que o se la creó él o se la crearon. Cuenta la leyenda que a Hipólito Yrigoyen, en su momento, en un momento dado de su gobierno, le imprimían un diario con buenas noticias para que no se desanimara y siguiera adelante. Un diario trucho. Bueno, parecería que a Alberto le están haciendo lo mismo, ¿no? Porque si no, yo no puedo creer que salga a decir las cosas que dice. Otra contracara, ahí vemos por ejemplo el caso de, hablando de patriotismo. Fíjense por ejemplo en el tema de, cuando hablamos de estas cosas, el caso de la famosa jubilación de Cristina Fernández de Kirchner. Ya hoy supera los 9.200.000 pesos que cobra de jubilaciones. Son más de 120 jubilaciones mínimas. Realmente una suma aberrante para que ella la esté cobrando. Encima cobra el sueldo, o probablemente esté cobrando el sueldo, como senadora o vicepresidenta, mejor dicho. Y todo lo que vino aparejado atrás de eso, porque atrás de eso tenemos aparejado, por ejemplo, el caso de Raberta, que lo consintió, cuando, señores funcionarios del ANSES, lo mismo el fiscal que no apeló, cuando se le hizo lugar al planteo de ella para cobrar esa plata. El fiscal que no apeló. El fiscal tiene que apelar ese tipo de cosas, porque su función, lo mismo que la función de la titular del organismo, es la de apelar. A ver, cualquiera de nosotros que hubiera ganado un juicio por el cual, no digo 9 millones, por ejemplo, que nos da derecho a cobrar 500.000 pesos, yo les puedo garantizar que el ANSES se las va a seguir hasta el día del juicio final. Les va a apelar lo que pueda, va a apelar cuanta cosa se le ocurra y va a hacer las 1001 con tal de perjudicarlos o de evitar de que ustedes lleguen a cobrar ese monto. Pero no, como es la jefa, ahí arrugan toda esta manga de zánganos, o sea, de ciguanas, pues son ciguanas. Dicen, no, ¿cómo nos vamos a poner en contra de la jefa? ¿Sabes qué pasa? Se olvidan que ustedes son funcionarios públicos, son empleados nuestros, son empleados de los que pagamos impuestos. Y nosotros pagamos sus sueldos con nuestros impuestos para que protejan el patrimonio estatal, no para que protejan el patrimonio de su jefa. Entonces, a ver, empiecen a actuar bien, porque si no van a tener que responder tarde o temprano por eso. Por ser pésimos funcionarios, o peor aún, por estar favoreciendo, aún en contra de sus obligaciones como funcionarios, a un funcionario de mayor jerarquía que por otro lado su líder o su jefe. Este tipo de cosas realmente son deplorables, que uno las ve, que las hacen. Y por otro lado nos encontramos con que sale una noticia el otro día, otra de las cosas de locos, en las cuales vemos que hoy hay millones de argentinos que no tienen cloacas, millones de argentinos que no tienen agua potable, millones de argentinos que no tienen para remedios. Hay millones de argentinos que no tienen acceso a la quimioterapia y se mueren de cáncer. Pero no, nosotros por ejemplo destinamos billones, con B, billones de pesos a el presupuesto del Ministerio de la Mujer y de la Diversidad y de Género, ¿no? Realmente una suma sideral. Fíjense, el otro día había un audio de un programa de radio que decían que con el presupuesto de un año de ese ministerio se podían construir 50.000 kilómetros de cloacas, como 6 millones de pozos de agua corriente, para que tengan agua corriente, cientos de miles de viviendas. O sea, fíjense todas las cosas que se podrían hacer destinando esos fondos. Pero ¿qué pasa? Garpan mucho más. ¿Por qué? Porque la gente que necesita las cloacas, la gente que necesita el agua, la gente que necesita los remedios, los tienen dominados, los tienen controlados a través de planes, a través de que no consiguen trabajo, a través de que no permiten una reforma laboral. Y al no permitir la reforma laboral, entonces no se generan nuevos empleos. Como dijimos siempre, se puede hacer una reforma laboral sin afectar derechos adquiridos para el futuro. A partir del mes que viene, todo aquel empresario, pyme, grande, chico, empresario individual, puede contratar a quien se le dé la gana y despedirlo cuando se le dé la gana. Eso les garantizo que va a generar un aumento sideral de las posibilidades de empleo. Y de esa forma se pueden ir convirtiendo los famosos planes en subsidios o seguro de desempleo. Pero no, como ellos los tienen agarrados, usan lo otro para hacer demagogia.
Como lo otro, el artículo que salió los otros días, cuando dice que el Banco Nación, estoy bien, de Batakis, lanzó préstamos a 40% de interés por los 40 años de democracia. Yo me pregunto, ¿estos préstamos para qué son? ¿Para qué van a ser? 40% cuando la inflación es del 100%. ¿Quién va a pagar esa diferencia? ¿Quién va a pagar esa pérdida de valor que tiene la moneda? Explíquenmelo. Claramente esta Batakis sigue de vuelta órdenes de su jefa o de algunos de sus jefes en tomar medidas demagógicas y dejarle un muerto al que venga, que va a ser tremendo, ni en pala mecánica lo va a poder levantar. O sea, es realmente, y con el perdón de la palabra, es realmente, bueno, iba a decir una más dura, vamos a decir, es una turrada que estén haciendo este tipo de cosas cuando hace falta tanta inversión en infraestructura, tanta inversión en ayudar a la gente, o tanta inversión en crear trabajo. Por ejemplo, el tema, lo que hablamos siempre, crear empresas, fíjense si se pusieran a hacer esas obras públicas, de cloacas, de pozos, de esto y lo otro, la cantidad de empleo que se podría generar, pues se podrían salir a contratar un montón de gente que está con planes. Y si el que está con un plan no quiere agarrar el trabajo, se le saca el plan, porque ahí demuestra que el plan está para ayudarlo a subsistir, pero no para bancarle la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta si no la bancan los que laburan y pagan impuestos. Somos todos los giles. Entonces el plan está para ayudar a aquel que no tiene posibilidades y que necesita un soporte, pero no para que estos vivan la vida loca. Pero no lo hacen. Es mucho más cómodo agarrar y decir, vamos a hacer estos préstamos ridículos, estos préstamos millonarios, cuando, por ejemplo, fíjense que la tasa de inflación en los precios minoristas se habla de un 102,5 interanual a febrero y van a dar tasas al 40%. Entonces, de vuelta, ¿quién pone esos 60% de diferencia? ¿De dónde va a salir? De la tuya, de la mía, de los impuestos que pagamos los boludos. De ahí va a salir. Porque de algún lado tiene que salir. Porque si no, es más déficit, más deuda. Agrandamos más el elefante estatal y aumentamos más la deuda del elefante estatal. O sea, eso va a terminar haciendo que vuele todo por los aires. O sea, es una medida que desde lo económico, desde lo técnico, cualquier economista te diría que es una brutalidad. Pero no, claro, es el plan platita. Entonces fíjense la diferencia de lo que hablamos al principio de este bloque, de una actitud de un político que dice yo doy un paso al costado, porque creo que hay otros que pueden tener su momento, yo ya tuve el mío, y me corro porque además ellos miden mejor, y en cambio la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo empiezan con esta demagogia tremenda por otro lado. Hay algunos datos de encuestas, vamos a mencionarlos acá, y un poquito lo vamos a decir también en el otro bloque, pero me parece interesante cerrar esto con el tema de las imágenes, ¿no? Que siempre lo vamos diciendo. ¿Quién es hoy la persona con mayor imagen? Hoy está Patricia Bullrich con un 43% de imagen positiva y un 13% de regular, o sea que es casi un 57%. Javier Milei tiene un 50% entre bueno y regular. Abajo Mauricio Macri, un 40 y pico, 47. Cristina Kirchner tiene un 28%, miren la diferencia. Por eso que no se presenta, no es que está proscripta, pues sabe que pierde. Horacio Rodríguez Larreta está abajo de Cristina, o sea que si hoy hubiera un balotaje entre Cristina y Horacio Rodríguez Larreta, y Horacio Rodríguez Larreta probablemente en una elección podría salir segundo, y después podría ganar el balotaje si Milei no entra al balotaje, porque probablemente los votos de los libertarios irían para ahí. Y un dato más, dice, ¿cuál es su posición respecto del Frente de Todos? Está ahí, dice Giacobbe. El 23,7 quieren que gane, el 63 quieren que pierda, el 12 le da lo mismo y el 1,4 no sabe o no contesta. Creo que esto está siendo un poco el reflejo de que la gente se está dando cuenta de todo esto que hablamos antes. ¿Quiénes son los patriotas y quiénes son los que están haciendo su propio curro? En este bloque quiero que toquemos 3-4 temas. Un tema que quería es también hacer algún otro comentario que tiene que ver con esta encuesta de Giacobbe, que algo dijimos, pero creo que tiene que ver con lo de la parte del tema de portación de armas y el derecho a estar armado que íbamos a hablar.
Fíjense que en esta encuesta dice, ¿cree usted que hay que militarizar Rosario para combatir el narcotráfico? 66,6% dice que sí, 19,9% dice que no, 12,3% no lo sé y otro 1,2% no sabe, no contesta. ¿Qué es lo que opina la gente de lo que pasa en Rosario? 59,3% que hay más narcotráfico, 39,2% que hay igual de narcotráfico y 0,7% que hay menos. O sea, fíjense cuando, por ejemplo, Aníbal Fernández habla de los logros que ha tenido como ministro de Seguridad. ¿Dónde están, No se los ve. Fíjense que él, vamos a decir así, casi el 59 más 39 es el 99, algo por ciento, 99% prácticamente, 98% de la gente considera que hay más narcotráfico o que es igual que antes. Realmente es tremendo. Hablando de esto entonces, de lo que decimos del narcotráfico, viene la otra cara que es el tema de la inseguridad. Se está entrando a debatir de vuelta el tema del derecho de la aportación de armas. Milei está a favor de la libre aportación de armas de aquella persona que sea una persona decente, que no tenga antecedentes, que haya comprado el arma, que el arma sea blanca, y que tenga derecho a aportarla o a tenerla. Yo quizá podría analizar o sentarme a discutir con alguien y decir, bueno, portarla, digo, bueno, tenerla me parece que debería ser libre, que uno pueda tener un arma comprada, que esté registrada a su nombre. Y portarla, yo lo haría al revés. En principio sí, salvo que la persona tenga algún antecedente o alguna causal por la que no pueda portarla. Entonces, en ese sentido. ¿Y por qué digo esto? Ustedes dirían, ah, no, está loco este tipo. ¿Por qué? Porque la gente, que las armas, que esto, que lo otro. A ver, la realidad, dejemos el versito, el relato, dejemos de ser naif, dejemos de hacernos los tarados. O sea, ¿pueden haber casos accidentales? ¿Puede haber alguien estresada que saque un arma y se manda una macana? Sí, puede pasar. Pero también puede pasar que esa persona agarre y se vuelva loco con un auto y te atropelle por la calle, porque no le gustó cómo lo miraste o porque como lo insultaste porque te estacionó con la trompa un poquito avanzada en la senda peatonal. O sea, un auto es un arma también. Hay muchas cosas que se asimilan a armas. Entonces, por una minoría, nosotros no podemos castigar a una gran mayoría. Y la realidad es que hoy la mayoría delincuencial, o sea, la mayoría de los delincuentes, ellos todos tienen arma y tienen acceso a las armas. Y peor aún, tienen acceso a armas que están con numeración limada, que son armas truchas o negras, que no figuran en ningún lado, las alquilan, por ejemplo, en la villa, las cambian por un porro y las usan. En cambio, el ciudadano común hoy está totalmente desarmado, indefenso, no se puede defender ante ningún ataque, no puede tener ningún elemento de defensa, ni nada que se le parezca. Lo cual me parece realmente loco, muy loco. Creo que el derecho de defensa, fíjense que se habla del derecho de defensa en juicio en la Constitución, y el derecho de defensa humano, que sale de los derechos humanos, ¿no es un derecho humano el derecho a defender tu vida y tu familia y tus bienes? ¿Y por qué yo no puedo utilizar un elemento que sea contundente para defender mi patrimonio? Si me manda una macana, deberé responder por ella. Así como, por ejemplo, si yo salgo con el auto sin registro o salgo borracho y atropello a alguien y te voy a tener que responder por ello. Si no, con ese criterio deberíamos empezar a prohibir las armas, deberíamos empezar a prohibir los autos, deberíamos empezar a prohibir que alguien ande con un palo de hockey o con una raqueta de tenis o con un palo de béisbol o con un palo de golf a la calle, aun cuando vaya a practicar deporte. ¿Por qué? Pues se volvió loco ese tipo, se enojó, agarró el palo y le partió la cabeza a otro. O sea, llegamos a ese grado de locura. Entonces, ¿por qué no darle a la gente los medios necesarios como para que se puedan defender? En la medida que esté todo, que haya un control mínimo, obviamente, que no sea una tortura china conseguir el permiso de deportación, que se lo pueda conseguir con las pruebas psicológicas y de antecedentes necesarias, y que sea un trámite rápido. Y si no exportación, que la gente pueda tener el arma en su casa, en su propiedad, libremente. Y aplicar el concepto de legítima defensa privilegiada, que si a mí me entran a mi casa y yo utilizo mi arma para defender mi propiedad o mi familia, se presume la legítima defensa, no va a ser castigado por haber tenido un arma. Porque ¿saben qué pasa?
Fíjense cuál es la ironía. Supongamos que entran en mi casa y yo me defiendo porque tengo un arma, supongamos. Y en el evento mato a uno de los delincuentes o lo hiero gravemente. ¿Cuál sería el tema? Bueno, habría que ver si mi arma estaba registrada, si no, asumiendo que el arma no esté registrada, que no sea legal. O sea, que no sea legal, que no haya un control sobre esa arma. ¿Cuál hubiera sido probablemente el otro escenario? Cuando hoy te pegan un tiro para robarte una moto. Hubiera entrado el ladrón, hubiera violado quizá a alguien de mi familia, nos hubiera roto la cabeza, nos hubiera cortado a lo mejor un dedo o dos para que le digamos que dónde está quizá una plata que no tenemos en nuestra casa porque la guardamos en el banco. Es ridículo guardar efectivo en tu casa. Y probablemente podría haber algunos muertos de la familia de la víctima, en este caso en el ejemplo mío de mi familia. Entonces yo digo, ¿cuál es la hipótesis preferencial? ¿Cuál es la hipótesis en la cual nos sentimos más cómodos? Una, la de que se pueda defender el honesto, el decente, el que es víctima, o privilegiar la ventaja que obtiene el delincuente con un arma comprada o adquirida o alquilada en el mercado negro y que viene con intención de matar, porque en el caso de la víctima viene con intención de defenderse. Para que lo piensen. Dos comentarios medio rápidos al pasar que no quiero dejar de decirlos. El programa pasado hablamos de los casos de muertes de deportistas y de la necesidad de que se investigue. Bueno, hubo dos casos más en esta semana. En el fútbol español un jugador sufrió un paro cardíaco y se desplomó en pleno partido. Estaba jugando en el estadio Ancárgel y le salvó la vida la asistencia médica en la cancha. Su estado de salud y el mensaje de su club, el Córdoba, es en principio estable. Esto es lo que salió en la noticia que salió, digamos, en Infobae. Por otro lado, otro caso, un médico que estaba jugando al fútbol le salvó la vida a otro jugador. Esto fue ya no en un tema de profesionales, sino que en un partido de estos que se organizan, campeonatos que se organizan, que juega mucha gente. Entonces, de vuelta, lo que dijimos la vez pasada, ¿cuándo se va a investigar por qué se están produciendo estas muertes? ¿Por qué? ¿Por qué se producen estas muertes que son tremendas? De deportistas o gente en actividad deportiva. ¿Cuál es el origen? ¿Tiene que ver con alguna proteína que se toma? ¿Tiene que ver con alguna cosa que se consume para mejorar el rendimiento? ¿Tiene que ver con que quizá toda la gente que sufrió estos episodios, que nadie lo verificó, quizá todos tuvieron COVID y les quedó alguna secuela, pero no se investigó esto, o no se investiga? Y si se investiga no se dice. Puede ser un efecto colateral de la vacuna, no lo sabemos. A lo mejor que genera cierta debilidad, entonces uno tendría que tener las precauciones. Yo no digo que la vacuna sea mala, que no hay que aplicársela, porque gracias a la vacuna en gran parte se pudo eliminar la pandemia en un plazo corto, pero a veces con determinados controles, o por lo menos que sepa el que se aplica la vacuna que no va a poder entrar en una instancia de excesivo rendimiento deportivo porque va a tener un riesgo de un problema cardíaco. Entonces vamos a seguir insistiendo con esto, con estos datos, seguir insistiendo para que se lo investigue. Vamos a seguir dando los casos que se vayan presentando, para que en algún momento, ojalá, algún laboratorio, algún comité médico, algún comité investigador y algunos medios también periodísticos empiecen a darle la manija y la atención a este tema que se merece. Ahora, cambiando radicalmente el ángulo de lo que es el programa, que siempre hacemos mucho la parte del tema de análisis político y social, esto es más que nada una suerte el otro día hablando con una persona me dijo, che, ¿por qué no comentás un poco este tema? Y me pareció interesante para informar a la audiencia, que muchos no lo saben, que es nada que ver con lo que hablamos siempre, ¿no? Pero es cómo es la mecánica del nuevo esquema de juicio de divorcio, porque hay gente que no lo entiende. Hoy el divorcio, para los que tengan interés, el divorcio está en lo que se llama el divorcio express. Antes, para divorciarse, hacía falta que los dos estuvieran de acuerdo o si no, un juicio contradictorio. Hoy no, hoy basta que yo diga me quiero divorciar y no importa en lo más mínimo la decisión o intención del otro, del cónyuge, no importa.
Basta con que uno diga, yo no quiero seguir más, yo me quiero divorciar, se terminó. El divorcio se concede y se concede muy rápido. Lo que sí puede demorar es que el divorcio, cuando se presenta con 3 patas. La primera pata es justamente toda la temática vinculada a lo que es el divorcio vincular. La segunda pata tiene que ver con lo que sería el régimen parental, es decir, el régimen de visitas, cómo será el contacto con los hijos, todo ese tipo de cosas. Y la tercera pata es la pata económica, cómo es la distribución del patrimonio. Entonces, la parte del divorcio sale siempre, ya los jueces lo resuelven. Lo que puede quedar pendiente, que se va a hacer por un expediente por separado después, es la discusión sobre el tema del régimen de visitas o régimen parental, en la medida que hayan hijos menores, si no, no. Y además la parte patrimonial. Entonces, ojo con eso, porque mucha gente piensa, no, yo no me puedo divorciar, ¿por qué? Porque no me pongo de acuerdo con los bienes y todo lo demás. No, no es así. El divorcio sale automático prácticamente, es muy rápido. Lo que sí da lugar para lo demás es la parte de los bienes. Que ahí hay todo un tema de cómo se los distribuye, ¿no? Porque entran a jugar los bienes gananciales, los bienes propios, entran a jugar las recompensas, las compensaciones. Hoy existe el derecho a la compensación, esto es que yo pueda, si mi cónyuge se queda con un bien, pedirle que me compense, por ejemplo, por las plusvalías que recibió ese bien gracias a mi apoyo, o distintos elementos o aportes que yo haya hecho. ¿No? Lo mismo que después está la recompensa también, que tiene que ver con las mejoras. Después está la compensación propiamente dicha, que tiene que ver con el perjuicio que sufre una persona como consecuencia del divorcio. Es el caso de, por ejemplo, los matrimonios donde la mujer se dedicó a cuidar a sus hijos y ya hay casos y expedientes en los cuales le inicia juicio al marido pidiéndole alguna suerte de compensación económica. ¿Por qué? Porque el marido va a llegar a la jubilación, va a tener jubilación, el ex marido, y en cambio la mujer no. La mujer quedó colgada de la brocha por dedicarse a cuidar a su familia. Y eso fue una decisión que en su momento la tomaron de dos. Y lo lógico y justo, aunque acá muchos otros hombres como yo quizá no les guste lo que voy a decir, pero lo lógico y lo justo, que se le reconozca que el trabajo de la ama de casa, de la mujer y de la madre, es un trabajo igual o más arduo que el trabajo del hombre cuando sale de la casa. Pero bueno, esto era a los efectos de dar un poco una mirada así, porque vi que había mucha, por lo que nos mandan nuestros televidentes, consultas o dudas sobre esto, por eso quería dar un pequeño pantallazo. Bueno, hasta la próxima. Llegamos al final, gracias nuevamente por elegirnos y el próximo encuentro, el jueves 23 horas por la señal más federal, por supuesto, como es Argentinísima Satelital. Lo mejor para cada uno de ustedes.